nuestro endotelio. Así. Y si yo les digo, vamos a dibujar nuestro endotelio, yo básicamente estamos hablando de una unidad. Esta unidad va a ser el capilar, ¿verdad? Luego acá voy a tener, ¿quién tiene los marcadores? El anaranjado, pásame. Ya, aquí póngalo. Ahí. Luego tenemos nosotros acá la arteriola. Aquí tengo la arteriola. Y acá tengo un gran ventrículo, el ventrículo izquierdo. Eso por hoy día. Al otro lado vamos a conectar la vénula y la aurícula derecha. ¿Estamos? Ese es nuestro primer esquema mental que nosotros tenemos que tener dominio. Ahora, cuando yo a ustedes les digo aumento de la presión capilar hidrostática, ustedes tienen que poner acá presión hidrostática aumentada. Y tienen que aprender este valor para saber cuándo es aumentado, cuándo está bajo o cuándo normal, bajo y alto, ¿no ve? Ese valor normal se llama 17.3 mmHg. Ese es mi valor normal de la presión hidrostática. ¿De dónde aparece ese valor? Acá en la aorta, 120/80. Aquí en las arteriolas, 60. Y fíjense que ustedes, aquí estas arteriolas producen un aumento en la resistencia y cae la presión. A la entradita es 30, a la salida es 10 y la media es 17.3. ¿Cuál va a ser la función de esta presión hidrostática? Esta presión hidrostática va a empujar la sangre. Empuja la sangre. Perdón, no la presión hidrostática, la presión arterial. Entonces, cuando yo tengo una presión arterial de 12,8, con esta presión yo genero esa presión hidrostática fisiológica y logro que la sangre llegue al capilar. En forma natural, en los capilares nosotros tenemos albúmina, tenemos cierto grado de permeabilidad, ¿no ves? Y esta presión hidrostática, yo les he dicho que empuja. Entonces no va a salir, ese concepto lo seguimos manteniendo y va a empujar la sangre. Resulta de que en la medida que va avanzando este líquido, este plasma, estos glóbulos rojos, va saliendo líquido al intersticio. Y acá quiero un detalle que ustedes lo manejen así clarito. En este capilar, vamos a tener nosotros un sistema de absorción como una esponja, que se llaman los linfáticos. Entonces, cada minuto que pasa, 2 ml por minuto se produce de linfa y se absorben los 2 ml. Esos 2 ml regresan a la gran circulación. Yo les decía que miren acá cómo la presión va descendiendo, ¿no? 120, 80, 60, 30, 17 y acá es 10. Y acá este dato tienen que aprender. En la aurícula izquierda la presión es 0, porque no puede ser 1, no puede ser 2, porque haría de que el flujo no fuera adecuado, ¿no ven? Entonces el flujo no va a ser adecuado. Entonces la presión auricular es 0, eso en condición fisiológica. Ahora, ¿cuánto es, de dónde sale la presión de filtración? Resulta que yo solo aquí les he hablado de la presión que saca líquido, que es la presión hidrostática, la que hace que la sangre avance. Acá yo voy a tener una presión arterial, capilar de 17.3. Y va a haber una presión que la voy a dibujar aquí al lado. Acá yo tengo 17.3 de hidrostática, pero hay unas proteínas gigantes acá que son como unos imanes que jalan hacia acá, generan una fuerza hacia adentro
como un imán. Esa es la presión oncótica. Esa presión oncótica es igual en ambos lados y evita que la sangre salga. Entonces, hasta acá vean ustedes quién está ganando. La presión oncótica, ¿no? Entonces, en teoría no saldría sangre. Pero resulta que aquí en el intersticio, yo voy a tener, esto es proteína, ¿ya? En el intersticio yo también voy a tener proteínas. Y el concepto de la presión de las proteínas oncóticas, pero estas van a ser intersticiales, sigue siendo el mismo. ¿En qué sentido? Atraen agua a ese nivel, ¿no ve? Entonces, se están oponiendo a esta presión oncótica del intravascular. Entonces, acá yo tengo una presión oncótica intersticial de 8. Entonces, y tengo una presión negativa acá de menos 3. Esta presión negativa de menos 3 también intenta sacar líquido al intersticio. Entonces, resulta que yo tengo acá menos 3 que intenta sacar líquido, menos 8 serían 11, ¿no? Es 11 la presión que intenta evitar que el líquido ingrese al intravascular. Y 17 también saca líquido. Entonces, si nosotros sumamos 17 más 3 me da 20, más 8 me da, la presión global que va a sacar líquido es la presión de 28.3, ¿no ven? Aquí sería 28.3. 28.3. Y hay una sola presión que se opone, que es la oncótica, ¿no? Si yo hago la diferencia es 0,3. A ver. Sí, aquí tengo 28. Sí, 28.3. Esta presión es 0,3. Con esta presión de 0,3 es que yo estoy logrando un filtrado. Y con ese filtrado 2 ml. El resto pasa, retorna. Entonces, eso es el recordatorio que primero vamos a tener en relación a nuestra clase de fisiología que llevaron el año pasado con el libro de Guyton. ¿Hasta acá me siguen? Ya. Ahora, yo les he dicho que vamos a aprender edema en insuficiencia cardíaca, edema en edema agudo de pulmón. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Una fotito. Ahí está. Hagan una fotito aquí para ustedes háganla. Acérquese, párese. Y la voy a poner ahorita al grupo. El capítulo presiones que regulan el filtrado capilar. Y voy a poner 0,3 mm milímetros de mercurio. ¿Ya? Póngala al grupo ahorita. Ahora, pásame el borrador. Córrelo. Bien, entonces ahora vamos a ver la presión, el edema por aumento de presión en la insuficiencia cardíaca. Acá. Esta raya. Ya. Bueno, detalle. Esta pregunta, este es un tip. Cuando hay insuficiencia cardíaca, partamos de lo básico. Cuando hay insuficiencia cardíaca, aurícula, ventrículo, ventrículo. Esta es izquierdo. Cuando hay insuficiencia cardíaca del lado izquierdo, no hay edema periférico. ¿Estamos? No hay edema periférico.
Cuando hay ya la insuficiencia cardíaca fue avanzando. Cuando ya hay insuficiencia cardíaca y está comprometido el lado derecho, este compromiso del lado derecho aumenta la presión hidrostática. O sea, esta es una pregunta donde le pelaban la mayor parte de los alumnos. Es la IC del lado derecho. Esta presión en aurícula derecha era 0, ¿no ve? Condición normal. Condición patológica, mayor a 10. Si esto es mayor a 10, antes aquí, chiquitito para recordatorio, antes era 10. Entonces, yo necesito doblar esta presión, 20, para poder empujar la sangre, porque no puede ser menor a 10. Entonces, antes mi presión era 17.3. Para poder vencer esta presión de la vena, ¿qué tengo que hacer? Doblar o aumentar. Ya, vamos a poner 30. Entonces, mi presión hidrostática aumenta a 30. La presión oncótica no se modifica, la presión intersticial no se modifica, la presión negativa no se modifica. Si ustedes recuerdan, la suma total de la presión de la hidrostática era 28.3, ¿no ve? Ahora tengo 10 puntos más. Tengo 3 puntos más. O sea, antes era 0,3 de la presión de filtración. Ahora voy a tener una presión suficiente para que salga líquido hacia el espacio intersticial. Entonces, ¿qué voy a ver? ¿Cómo evalúo esto? Es el paciente que le reviso las piernas y miren cómo están. Y aquí tiene esto. Tiene Godet. Está con edema. ¿Ustedes han hecho pan alguna vez? Antes de meter al horno ponemos el dedo y se hunde, ¿no? Eso es Godet. Entonces, esto es el edema. Y ahora miren este dato. Escuchen esto. En la medida que la presión hidrostática va subiendo, en la medida que la presión hidrostática sube, ya no va a ser 30, ¿no? Va a ser 40, va a ser 50. ¿Qué va a pasar? Vamos a tener edema en miembros inferiores, edema en miembros superiores, edema en el escroto o las partes femeninas, ascitis. Entonces, vean ustedes, en la medida que vaya aumentando la presión hidrostática, en la insuficiencia cardíaca, el edema va a ser cada vez más progresivo. Aquí era puro edema, ¿no? Pero cuando yo hago una suma de todos los edemas, eso se llama anasarca. Listo. Entonces, ¿por qué se caracteriza este edema? El líquido, esto de acá, es agua. O sea, no es exudado, que quede claro, es líquido, es agua. Entonces, acá tengo, esta es la explicación del edema en la insuficiencia cardíaca. Hasta acá, ¿qué dudas tiene? ¿Dudas? ¿No? ¿Lo entiende? Le escucho. ¿El edema también puede ser llamado trasudado? No, porque hay edema que puede ser trasudado y puede ser exudado. Y la pregunta es buenísima. ¿Por qué es buenísima? La pregunta sería así. En la anasarca por IC es trasudado. O sea, no salen proteínas. ¿Estamos? No salen proteínas. Pero en el edema causado por alergia, que ahorita vamos a ver en el choque séptico, es exudado. ¿Y cuál es la diferencia del exudado? Hay proteína en el intersticio. Porque aparte de que aumentan las presiones, etcétera, hay proteínas en el intersticio. Entonces, cuando yo hablo del edema en la IC, es trasudado. No es exudado. Lo que caracteriza el exudado es la presencia de proteínas. ¿Ya?
Bien, entonces esto sería aumento de la presión hidrostática por, miren, insuficiencia cardíaca derecha. Y arribita, fisiopatología. Listo, esa es la fisiopatología. Bien, el negro de mí. Sí, negro. Ahora, voy a hacer una escala más. Resulta de que, ¿cuál es la repercusión que vamos a poner? Fotito. Foto. ¿Su compañera? ¿Quién era la que hizo la foto? Usted. De todo esto. Y lo pasa al grupo. ¿Ya? Ahora, la segunda parte, seguimos en IC. ¿Cuál es la repercusión de la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona? Entonces, aquí voy a poner, vamos a sumar activación del sistema, fíjense, renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, ¿en qué situación yo tengo activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona? Ya, y en insuficiencia cardíaca, ¿cómo entramos en eso? Dígalo. Pero relacióneme el concepto. Disminución de la presión arterial y disminución de flujo sanguíneo. ¿Y por qué disminuye la presión arterial? Ya, ¿y por qué hay una hipovolemia? No. ¿Cuál es el caballo blanco de Napoleón? No, ¿cuál es el caballo blanco de Napoleón? Blanco, ¿no? Bueno, insuficiencia cardíaca. ¿Cómo está el gasto cardíaco? Ah, bueno, pues. Entonces, IC, lado izquierdo. Esta es mi aorta. Ahora, hazme un marcador. Eso. Cuando yo digo, este es mi ventrículo normal. Pero ahora yo estoy hablando de mi ventrículo patológico. Y fíjense, vamos a hacerlo desaparecer. Tengo ahora un ventrículo en insuficiencia cardíaca. Miren esto, con fracción de eyección menor al 50%. Y fíjense, no anoté fracción mayor al 50%, porque eso va a ser para explicar edema de pulmón. Es fracción de eyección del ventrículo menor al 50%. Bien, entonces es un corazón que está medio dilatado, hipertrófico. Por lo tanto, cuando yo tengo un corazón, mira, lo voy a dibujar así las paredes, dilatado. Esto, no, mejor así. ¿Cómo va a incidir sobre el volumen sistólico? Mírenme un ratito. Miren. Ventrículo normal. Ventrículo normal. Ventrículo con fracción de eyección baja. ¿Cómo está el volumen sistólico? Perfecto. Estas mujeres, sí, las 4 mujeres, tres son, 1, 2, 3, se ponen un punto. Señores, anótense porque me voy a desanimar. Ahora me le agregan la pregunta. Respuesta del gasto cardíaco. Ahora, si yo tengo un corazón, aquí está mala contractilidad. Con una palabra, mala contractilidad, ¿quién me resume? Una palabra fisiológica para decir mala contractilidad. No. 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 Ya, más, les voy a ayudar.
¿Cuáles son las 4 funciones del corazón y cuál es la que tengo que decir para decir más la contractilidad? No. ¿Quién dijo inotropismo? Ya, ahora termina la frase. Correcto. Entonces, para el pueblo que eran ustedes hace un minuto, ya no son pueblo ahora, la mala contractilidad es inotrópica, puedo decir disminuida. Entonces, si yo digo función inotrópica disminuida, es esto, automáticamente volumen sistólico menor a... ¿Cuánto es el valor normal del volumen sistólico? 60. Ya. Menor, ya, ahora nótese un punto. Menor a 70 ml. Y esto me va a llevar, la palabra volumen sistólico menor a 70 ml, yo digo volumen, acérquese acá. Esto quiero que marque. Volumen sistólico por frecuencia cardíaca es igual a gasto cardíaco. Entonces, si mi gasto cardíaco, si mi volumen sistólico está bajo, mi frecuencia cardíaca está compensando. Ojo, en IC puede haber un aumento de la frecuencia cardíaca a un 104, digamos. Pero la fracción de eyección está baja, volumen sistólico bajo, automáticamente el gasto cardíaco es menor a 5 litros. Si yo tengo un gasto cardíaco bajo, ya, digamos, ejemplo, ¿cuánto es el 60% de... No, 50% de 120? Pucha, ¿verdad? Me agarraron 160. Ya. Si yo tengo una fracción de eyección del 50%, mi gasto cardíaco, mi volumen sistólico va a ser 50 ml. Entonces, me quedo ahora como gasto cardíaco. Este es volumen sistólico. Si este gasto cardíaco cae, está bajo, viene ahora, ¿qué cantidad de sangre va a recibir ahora el hígado? ¿Qué cantidad de sangre va a recibir el riñón? ¿Qué cantidad de sangre va a recibir el corazón? ¿Qué cantidad de sangre va a recibir el cerebro? ¿Igual o menos? Menos, pues. ¿Y cuánto le va a corresponder al hígado? ¿Cuánto le va a corresponder al riñón? Entonces, un punto al que me responda eso. En el hígado un 20-25%. ¿Ya? En el riñón un 20-25% también, cerebro 13-15% y en el corazón. ¿Y qué pregunta le hizo al ChatGPT? La distribución del... La distribución del flujo. Señores, del gasto cardíaco fisiológico, ¿el hígado cuánto dijo? Ya, 25%. O 20. Ya, 25. ¿Riñón? 20. El Guyton trabaja con 20. ¿Corazón? 4 a 5%. ¿Cerebro? 13%. Entonces, esto es mi condición fisiológica. De mis 5 litros, el 25 va al hígado, que son casi 1400 ml, y al riñón, ahora le voy a poner valor numérico. Esto aprendieron ustedes en fisiología. En el riñón son 1200 ml o 1100. Entonces, del gasto cardíaco total, el mensaje es este: del gasto cardíaco total, el 20% va al riñón, que corresponde a 1200 ml. Pero ahora nosotros estamos con una disfunción. ¿Y cuánto es el 20% de 50 por 70? 3.500. ¿Cuánto es el 20% de 3.500? 3.500 es mi gasto cardíaco. De 3.500. 700. Entonces, miren, ¿se anotó un punto? Anótese porque hasta ahí llegamos. Entonces, miren, señores, ahora miren otra palabrita que van a aprender. Entonces, 20%, mi normal es 1.200, pero ahora este paciente con este 20%, pero ya de un gasto cardíaco con una fracción de eyección del 50%, está recibiendo menos, es 3.500 mi gasto cardíaco, y el 20% eran 750, ¿no? 700. Ya, 700. Entonces,
Hasta acá ustedes podrían decir, no necesitan ser expertos, pero podrían decir el gasto cardíaco ha disminuido menos del 20%, es 3.500 y está en 700 ml. Eso pueden decir. Pero ahora van a aprender a manejar una palabra. Así como les enseñé propiedad inotrópica negativa, ahora van a aprender a manejar hipoperfusión. Entonces, la palabra hipoperfusión es cuando el gasto cardíaco cae por insuficiencia cardíaca, todos los órganos están hipoperfundidos. Tienen a su compañero. Una sonrisa. Eso. A las cámaras. Ya. Haga un zoom para atrás. Zoom, ¿sabe, no? Zoom. Eso. Entonces, les decía, si el gasto cardíaco cae, hay hipoperfusión. ¿Estamos? Y es ahora donde ya empezamos a usar la palabra correcta. Todo empezó, la historia empezó agua, ¿no? Dijimos, activación del sistema renina-angiotensina. Entonces, ¿cuál sería nuestro esquema en la activación del sistema renina-angiotensina? Aquí por favor, yo voy a poner gasto cardíaco bajo, voy a poner, acérquenla a la letra acá, hipoperfusión disminuida, ¿pero de quién? Del riñón, y el riñón, aquí voy a poner, libera renina, angiotensina, aldosterona. Entonces, es gasto cardíaco bajo, hipoperfusión, esa llegada ya no de 1.200, sino de 700 ml de sangre al riñón, está generando un gasto, la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Bien, y ahora yo he dicho angiotensina-aldosterona. Y resulta que estamos explicando nosotros por la insuficiencia cardíaca del lado derecho. Entonces, ¿qué tiene que ver en esta historia la insuficiencia cardíaca del lado derecho? Aquí ponemos, voy a anotar ya directamente la palabra aldosterona. ¿Qué hace la aldosterona a nivel renal? Miren esto, miren por favor. Digamos que este es mi riñón. Retiene sodio. ¿Y dónde va el sodio? ¿Quién está? Agua. ¿Y dónde va esto? Este aumento de volumen. Ahora vamos a aumentar el volumen intravascular. Al aumentar el volumen intravascular por la aldosterona, empieza a haber mayor fuga de líquido hacia el intersticio y aumenta el edema. ¿Y qué tiene que ver la angiotensina? La angiotensina activa a la corteza de la glándula suprarrenal para que se libere sodio. Bien, 2 puntos al grupo, van a ser grupos de 4 o 5, que me digan cuál es el tratamiento para la IC, para reducir el edema en base a esta explicación. Haga un corte. Pare la grabación. Ya. No. No me han entendido. Junta médica. Entre 4, así, los 4 que se ven, júntense y les voy a dar la oportunidad que de a 4 se ganen de 2 puntos. No me digan IECA. Quiero que me justifiquen la fisiopatología y el tratamiento. Vamos, trabajen. Trabajen entre cuatro de ustedes, no solos. ¿Cómo se llama usted? Flavia. Flavia, vaya pasando por acá, los va filmando, así y comente. Así trabajamos en el curso, aprendiendo de la insuficiencia cardíaca. Vaya, denle un capito a Flavia. Denle un capo a Flavia, va a pasar. ¿En relación con el edema? No, claro, es decir, la IC da edema, ¿no ve? Ahora, en base a los 2 conceptos fisiopatológicos que hemos hablado, ¿cómo es el tratamiento del edema?
Trabajen primero. Ya, van a ser los primeros, pero trabajen. La fisiopatología del edema está centrada en dos hechos, ¿no ves? Aumento de la presión hidrostática y aumento de la activación del sistema renina-angiotensina, ¿cierto? Ahora, en base a eso, explíquenme cómo hacemos el tratamiento de la IC. En base a esa fisiopatología. Por acá. Casi una edema, al haberse extravasación del líquido en el sistema la mácula densa es la que mide la concentración de sodio. Claro. Si disminuye la concentración de sodio, Se libera el sistema renina. Sí. Y eso es lo que aumenta La reabsorción de sodio. y el sistema Sí. de manera que funciona la otra. Ahora, doctor, encontré aquí un concepto como para aplicarlo así facilín. Fisiopatología clave: menor gasto cardíaco igual a menor propulsión renal. Ahora hay la activación del sistema renina-angiotensina aldosterona. Mayor aldosterona igual a retención de sodio y agua. Ahora, mayor presión hidrostática capilar igual a edema. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? Diurético. Ejemplo, furosemida. ¿Qué va a hacer? Mayor excreción de sodio y agua. Va a disminuir la volemia igual a menor presión hidrostática igual a menor edema. Ahora no sé qué ISA. Inhibidores de angiotensina. No, de renina angiotensina. Inhibidores de renina. Ya, ahora esto inhiben el sistema renina-angiotensina aldosterona igual a menor angiotensina. Aprendiendo fisiopato, ya aprendieron. Todavía no lo memorizaron, pero aprendieron. Segundo, ahora utilidad. El para qué están aprendiendo esto. Entonces, anoten. Paciente de 50 años de edad con disnea de medianos esfuerzos, edema en miembros inferiores hasta por encima de la rodilla. ¿Cuál es la fisiopatología del edema? Eso ya lo saben por lo que hablamos. Dejan espacio. ¿Y cuál el tratamiento en base a la fisiopatología? ¿Estamos? Y ahora empezamos. Había un compañero de usted acá. ¿Dónde está? No, él es uno, había otro que estaba aquí. Venga. Después pasa usted. Y allá también había uno atrás, el de verde. Vaya pasando. Defienda. El concepto que había dicho antes. Claro, está bien el suyo. Pero espera un ratito, que pase el primero. ¿Quieres que lo grabe? Claro, es participación. Déjame ver. Voy a consultarle a usted, digamos. A mí me salen pasos, digamos. Primero tratar la congestión, el edema, poder reducir la No, precarga. presente. Defienda. Defienda, pues. Vamos. Ya, buenas tardes, compañero, buenas tardes. Bueno, lo que yo investigué con mi grupo, lo que es el tratamiento de insuficiencia cardíaca aguda descompensada, hemos visto que primeramente sigue una serie de pasos. Primero, que es el manejo de la congestión, que es el edema, que el objetivo es reducir la precarga del corazón, aliviar la presión capilar. ¿Por medio de qué? Diuréticos, del ASA, por ejemplo, furosemida. ¿Y qué es la precarga? Solitos se están embarrando. Yo no dije precarga. ¿Qué es la precarga? ¿Quién sabe qué es la precarga? La intención que tiene el ventrículo para hacer la eyección. Cerquita. Es como el llenado, lo que se llena del corazón previo a la eyección. Esa es la precarga y la postcarga ya no está después de esa eyección. Entonces estamos hablando de un volumen de fin de diástole. Agarra. Entonces, un detalle, ¿está bien? Un detalle. Cuando nosotros decimos, escuchen esto, falla el ventrículo izquierdo, estoy diciendo que acá yo voy a tener un volumen de fin de diástole aumentado, ¿cierto? Entonces, hoy día
vamos a decir que esto es precarga. Ahora, un detallito. Cuando nosotros decimos precarga, fíjese esto. Hey, cuando nosotros decimos precarga, estoy diciendo esto. Hay una relación directa entre decir precarga aumentada, es decir, mucho volumen de fin de diástole porque hay poca contractilidad, lo relacionamos directamente con aumento de la presión de la aurícula derecha. Por eso empieza el con precarga. ¿Ya? Entonces, es otra palabrita que acaban de aprender. Siga. Ya. ¿Esto cómo se va a producir? Va a producir inhibiendo los transportadores de sodio y potasio cloruro, que se encuentran en la producción... Perdón, pero no entendí. ¿Quién inhibe eso? Furosemida. Ya, está hablando entonces de la furosemida. Usted prepara el lactone, espironolactona. Usted espironolactona. Y usted, factor natriurético auricular. Cambio. Factor natriurético auricular. Ahorita le explico. Busque factor natriurético auricular. En la IC ponga. Siga. Ya. Esto va a ocurrir en la parte ascendente del asa de Henle. ¿Ya? Luego lo que va a ocurrir es que va a disminuir el volumen intravascular, así reduciendo el edema. ¿Ascendente dijo? La porción ascendente Ya, del asa de perfecto. Henle. Entonces, aquí le vamos a dar furosemida. Le damos furosemida, Va a inhibir un ratito, para que no haya esto, para que no haya la absorción de agua, ¿no ve? Y de sodio, mejor dicho. Entonces, allá la furosemida inhibe la absorción de sodio, porque hay ese transportador lo vamos a alterar, y entonces miren esto. Miren lo que voy a hacer. Cuando él dice inhibir, miren esto. Estos transportadores los vamos a bloquear. Entonces el agua va a pasar directo. Entonces inhibimos a los cotransportadores de sodio-agua por acción de furosemida y perdemos ¿qué? Perdemos, reduce el volumen, reduce el edema. Disminuye el volumen intravascular. Bien, y si disminuye el volumen intravascular, ¿qué disminuyó? Disminuye el edema. Pues no. ¿Qué disminuyó? ¿Quién dijo presión capilar? Ya, los dos tienen un punto. Iba a ganarse 2 puntos, pero ahora se gana 1 punto. Porque el objetivo, ¿cuál es? Reducir la presión hidrostática capilar. Si no está esa palabra, no estamos actuando sobre la insuficiencia cardíaca. Bien, ya, furosemida está claro. Pase. Espironolactona. Siéntese. ¿Cuál es su grupo? Ya, se pegaron. Ya, las 3, da 1 punto. Anótense, da 1 punto. Ahora, él va a usar otro diurético. La espironolactona es un mecanismo de acción antagonista competitivo de la aldosterona en el riñón. Su sitio de acción es el túbulo contorneado distal y tubo colector. ¿Qué hace normalmente la aldosterona? Aumenta la reducción de sodio, aumenta la excreción de potasio y el agua sigue al sodio. Entonces, un ratito. Fíjense, la fisiopatología de la aldosterona, ¿cuál era? Aumentar la reabsorción de sodio. ¿A qué nivel? A nivel del túbulo contorneado distal y tubo colector. Ya, más abajo. Entonces, colector y contorneado distal. Entonces, ya tenemos la aldosterona liberada, se absorben canales de sodio por aldosterona, y ahí tengo la absorción de sodio y ya, perfecto. Y eso, siga. El agua sigue al sodio y eso aumenta el volumen intravascular. Y eso, aumenta el volumen intravascular. y eso, siga, sígalo pues. Reduce la presión hidrostática y consecuentemente reducimos el edema. Ya, 1 punto. ¿Y dónde están sus 2 compañeros o 3? Bueno, no, usted hecho solo, ¿no? Ahí, los 4. Ya. Pónganse 1 punto antes de que me desanime. Ya. Ahora, usted. No puede ser. Ya. Falta 1. De este grupo de atrás, ¿quién participa? Ya. Sí. A ver. Hable del enalapril. Pasa.
Entonces, ¿modo diurético? Sí, está bien. Hable del enalapril. Como el sistema de renina-angiotensina-aldosterona ayuda a la aumento de la presión hidrostática y la valenia, el enalapril lo que hace, su mecanismo de acción es inhibir a la enzima convertidora de angiotensina. Le ayudo. Escuchen, yo le ayudo. Es renina, angiotensina, aldosterona. Esa conversión de renina a angiotensina va a quedar bloqueada. Entonces, no va a haber angiotensina. Entonces, ahí le damos enalapril. Entonces, damos diuréticos. Si la presión es buena, le damos enalapril y cortamos las dos fisiopatologías del edema. Estamos dándole diurético y estamos bajando, estamos evitando que se siga produciendo aldosterona. Entra enalapril y entra también el losartán, que se actúa, ya es diferente el mecanismo, pero al final en el losartán no actúa la angiotensina 2. Bien. ¿Quiénes son? Bueno, los dos entonces, un punto. Para que actúe, primero tiene que activarse el enalaprilaxis, ¿o no? No lo vea tan fino. Directamente hipoperfusión y la mácula libera renina. ¿Ya? Ahora, esto no les dije, se lo dije a él, pero creo que se ha fregado su computadora. ¿Y dónde actúa? O sea, ¿qué tiene que ver? O sea, ¿cuál es la acción? Pregunto acá. ¿Cuál es la acción del factor natriurético auricular en la insuficiencia cardíaca? Es un contrarregulador del sistema. Lea. Esta hormona actúa por las válvulas del corazón cuando hay un aumento del volumen sanguíneo y hay distensión auricular. Se va a liberar cuando haya situaciones como insuficiencia cardíaca, la sobrecarga de líquido y hipertensión. Esto es una respuesta del cuerpo para eliminar el exceso de volumen. Su mecanismo de acción en efectos principales es que en el riñón aumenta la excreción del sodio, al igual que la excreción del agua, disminuyendo así el volumen sanguíneo. En los vasos sanguíneos produce una vasodilatación que disminuye la presión arterial. Esta inhibe al sistema renina-angiotensina-aldosterona porque disminuye la renina y a la vez se disminuye la angiotensina 2, dando como resultado la disminución de la aldosterona, que va a disminuir en sí la retención de líquido. A ver, resúmalo. O sea, esto va a actuar directamente sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona para que se bloquee y disminuya desde la producción de la renina, para que no se convierta en angiotensina. Ya, perfecto, yo le doy enalapril. ¿Y para qué quiero? Yo estoy hablando del factor natriurético auricular. Casi. ¿Factor o péptido natriurético? Péptido natriurético, factor natriurético. Ya, a ver, ¿usted qué tiene? Dice, el péptido natriurético auricular es liberado por las aurículas en respuesta a distensión por sobrecarga de volumen. Punto. Señores, esta presión, ¿cuánto era lo normal en la aurícula derecha? Bien. ¿Cuánto está ahora? ¿Cómo está esta aurícula? Está distendida. Cuando ustedes vean un paciente con insuficiencia cardíaca, con edema, tienen que verla la aurícula izquierda que está distendida. Tienen que ver que la presión en la aurícula izquierda es mayor a 0. Derecha, perdón. Ahora miren esto. Miren, vamos a distenderla. Esta distensión, aquí voy a poner distensión de la aurícula derecha, libera péptido natriurético auricular. Y ahora, ¿qué hace el péptido natriurético auricular? Aumenta la vasodilatación. Bien. Provoca vasodilatación de quién? De los vasos, porque así No, un ratito. disminuye la presión. Dice fisiopatología, dice mayor volumen y presión auricular igual a estiramiento y liberación de líquido natriurético auricular. Ya, y eso causa natriuresis. Los efectos son mayor excreción de sodio, natriuresis, mayor diuresis, vasodilatación, disminución de la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Disminución. Pero también al haber vasodilatación disminuye la presión. Ya, lo que no me quedó claro, pregúntenle al chat, los de atrás también pueden participar.
¿Cómo es que el péptido natriurético auricular produce disminución del sistema renina-angiotensina-aldosterona? Eso no entendí. ¿No? Actuando a varios niveles, esto es clave en la insuficiencia cardíaca, te explico claro y concreto. Este inhibe la liberación de la angelina, esto actúa directamente sobre el riñón en las células yuxtaglomerulares. Entonces disminuye la secreción de angelina, sin angelina no se forma angiotensina 1 ni 2, y el efecto directo sobre la aldosterona es que esta actúa en la glándula suprarrenal inhibiendo su secreción de la aldosterona. Ya, perfecto. O sea, vean ustedes, está actuando, ojo, directamente el péptido natriurético auricular, aparte de producir natriuresis y excreción y consecuentemente disminución del edema, disminución de la congestión, disminución de la presión capilar, tiene una acción directa sobre las células yuxtaglomerulares. Y tiene otra acción sobre, y actúa directamente para que no se liberen. Bien, ahora escuchen esto. Escuchen esto. Ustedes están viviendo en la mejor época de su vida. En la actualidad, año 2026, no es concebible que un paciente no reciba un medicamento que aumente la cantidad de péptido natriurético auricular. En condición fisiológica, este péptido se deshace en un minuto. No dura. Pero han inventado una droga. Vayan viendo aquí, ¿qué es esa droga? Se nota un punto y usted se nota un punto. Han inventado una droga para aumentar la vida media del péptido natriurético. ¿Qué se llama esa droga? Sacubitril. Un punto. O sea que su internet es rápido. Por eso ganó un punto. Sacubitril, señores, bloquea a las enzimas que destruyen al péptido natriurético auricular. Entonces, hoy, 26 de abril, ustedes ya no necesitan ser pues los supercardiólogos. Recetan sacubitril, sacubitril más candesartán, así viene juntito. Viene de 50, viene de 100 y de 200. Empiecen siempre con la dosis mínima. Yo tengo una paciente que he visto, yo no lo receté, pero este médico estaba muy adelantado. Hace 4 años recibe sacubitril y valsartán. Tiene 94 años. Tiene insuficiencia mitral severa. Miren esto. Insuficiencia mitral severa. Aurículas inmensas. Y la señora está bien. Entonces, esta es una de las cosas que tienen que saber. Entonces, hemos arrancado con edema y estamos viendo la actualización sobre el que se llama esto, sobre la insuficiencia cardíaca y qué hace fisiológicamente el péptido natriurético auricular. Y la última pregunta. ¿Por qué los de atrás no responden? Esa es una hipótesis que tengo, no lo sé. Me van a obligar a hacer un estudio sociológico. A ver, quiero que solo respondan los de atrás. Oportunidad para el grupo de las graderías populares. Ya. Listo. Porque los de adelante son los que son habit, ¿no ves? Bueno. ¿Cuál es la función de la dapaglifosina en la IC? Función de la dapaglifosina en la insuficiencia cardíaca. Y con esto ya lo tienen claro lo de la IC. Función de la dapaglifosina en la IC. Ya, lea. Entonces, ¿qué es la dapaglifosina? ¿Qué inhibe? Bien, y si se inhibe sodio y glucosa, ¿qué pasa? Disminuye la reabsorción de sodio, hay mayor diuresis, natriuresis, disminución de la presión, de la presión hidrostática y reducción del edema. Ahora, última pregunta para los de atrás. Anótese un punto. Ya para los de adelante también, son habit. ¿Cuáles son los 4 fantásticos
Esto no es broma, se llaman así. ¿Cuáles son los 4 fantásticos en el tratamiento de la IC? ¿Ya? Hable. Son los IECA, IECA, ARA2, ARA1, Sacubotril Sartán. Falta uno. Falta uno. Antagonista de los canales, digo, de la aldosterona. Y no es... esa es la dapaglifosina, inhibidor de SLGT2. ¿Y nombraron furosemida? ¿Sí? Bueno, regalo por Semana Santa. Todo el curso un punto. Vamos. Vamos. ¿Su compañera de la foto? Hágala esta foto. Esta faltaba, ¿no? Ya, y después otra foto de acá. Claro, porque hemos aumentado. ¿Les gustó el tema? Bonito. Bueno. Estamos haciendo una medicina práctica. Una fisiopatología práctica. ¿Ya? Borra. Palabras claves ya las tenemos, ¿no ven? Lo que no vamos a discutir es lo del sistema renina-angiotensina. Vamos a discutir lo de presión oncótica. Sí, lo vamos a tomar en cuenta. Pero ¿dónde empieza la historia? ¿Dónde? Nefrona. Concretamente, glomérulo. O sea, son patologías que causan daño del glomérulo. Una de las principales actualmente, diabetes. Otra, hipertensión arterial sistémica. ¿Sí? Hipertensión arterial sistémica. Un paciente crónico, hipertenso, crónico diabético, va a terminar con un daño glomerular. ¿Qué sucede en condición fisiológica? Yo voy a tomar... No, está bien usted. Yo voy a hablar de glomérulo. Este es el esquemita del glomérulo de la academia. Un azul. Este glomérulo tiene... No, negro. Este glomérulo tiene la cápsula de Bowman. Acá. Y acá tengo los túbulos, ¿no ves? Bien. Primer paso. Mi primer aspecto para recordar. Segundo aspecto. Siempre fisiológico primero. Si no recordamos fisiológico, no podemos hablar de fisiopatológico. El glomérulo maneja una presión de 60 milímetros aquí, dentro del glomérulo. O sea, mi presión hidrostática glomerular no es 17.3, es 60. Hay presión negativa, por presión negativa, digo presión dentro de la cápsula que dan las proteínas y también hay proteínas fuera de la cápsula. Al final, en condición fisiológica, aquí hay una presión de filtración de 10 milímetros de mercurio. Con los 10 milímetros de mercurio, yo filtro 125 ml/minuto. Ese es mi recuerdo fisiológico. Ahora vamos a entrar en una patología. El paciente por los años empieza a tener lesión glomerular. Entonces, aquí tenemos, número 1, lesión del glomérulo. Esta lesión del glomérulo, ¿a qué me va a llevar? A una disminución de la filtración glomerular. Entonces, la filtración glomerular, que son 125 ml por minuto, va a caer. Y ahora aquí hay una clasificación. 80 ml, 60 ml, 20 ml. Yo estoy hablando de un paciente estadio 5, que ya no está orinando.
o está orinando muy poco. Un estadio 5 de daño. 5 se escribe con romanos, ¿ya? Estadio 5. 15 ml por hora. No, 15 ml por minuto. Ese es mi filtrado, o sea, altamente bajo, ¿no? Bien. Por lo tanto, si yo tengo 15 ml, mi cantidad de sodio aquí va a ser bajo, sodio va a ser bajo. ¿Por qué? Porque no se está filtrando. El sodio y el agua se está acumulando. Entonces, todo eso pasa por acá, por la arteria eferente, y retorna a la gran circulación. Entonces, cuando pasa a la gran circulación, miren esto, hay un aumento del volumen intravascular. Si hay un aumento del volumen intravascular, ahora venimos nosotros acá al ventrículo izquierdo. Este líquido no ha salido. Aumento del intravascular. Si yo aumento el intravascular, aumento la presión hidrostática. Y si aumento la presión hidrostática, tengo edema. ¿Alguien de lo que hayan leído falta algo a lo que yo expliqué? Entonces, yo les dije al comienzo que es hipervolemia. La hipervolemia es esto. Es el aumento del líquido intravascular. Consecuentemente, aumento de la presión hidrostática. Ahora, ¿funcionan los diuréticos acá? No funciona. Porque está dañado el glomérulo, está dañado el túbulo. ¿Cómo vamos a sacar el agua? Diálisis, hemodiálisis. Es la única manera de sacar el agua. Y ahora, factores que agravan el edema. En el otro lado, voy a anotar con azul, vamos a poner, denle un campito. Usted haga esto. Sí, estire su mano. Usted estire, venga así para acá. Ya, es que es para que vean. Factores que agravan el edema. Dice que, bueno, estos pacientes no se alimentan adecuadamente. Consecuentemente, la historia es así. Mala alimentación, diarrea. Esto lleva a disminución de las proteínas, concretamente albúmina. Si cae la presión de la albúmina, normalmente dentro de la arteriola, de los vasos, genera una presión oncótica de 28. Entonces, si yo estoy mal alimentado porque no hay ganas de comer, el paciente con insuficiencia renal no quiere comer. Y además hay que prohibirle hay que bajarle proteínas. Y además tienen diarrea. Cae la presión oncótica. Entonces, le voy a sumar presión oncótica disminuida. Por lo tanto, mayor líquido hacia el espacio intersticial. Entonces, fíjense que estoy diciendo coadyuva. Entonces, la hipervolemia más presión oncótica disminuida, mayor edema, no exudado, trasudado. Porque, no, fíjense, yo no dije aumento de permeabilidad, yo dije aumento de la presión hidrostática o disminución de la presión oncótica. ¿Algo más? Ahora quiero que me justifiquen, revisen nuevamente el chat, háganle otra pregunta. Quiero entender si en una insuficiencia renal estadio 5, ¿cuál es el papel del sistema renina-angiotensina-aldosterona? Esa es la pregunta. ¿Cuál es el papel de un estadio 5?
¿Cuál es el rol, cuál es el papel de la angiotensina, sistema renina, angiotensina, aldosterona en la explicación del edema? ¿Tiene? No participe, pues. Ya, retiene más sodio. Usted me está hablando como que ya se liberó. ¿Otro? Un ratito, ahorita. En esta etapa el riñón está gravemente dañado y el sistema renina-angiotensina-aldosterona se activa de forma crónica. Aunque ya no es útil, el riñón sigue liberando renina. Esa activación persistente del sistema contribuye a hipertensión. La angiotensina 2 produce vasoconstricción sostenida, aumentando la presión arterial. Esto empeora el daño cardiovascular, favoreciendo la progresión del daño renal, aumentando la presión intraglomerular. Estimula la fibrosis renal, que es una cicatrización, acelera la pérdida de la función renal residual y la retención de sodio y agua. Hablando de la aldosterona, empeora la sobrecarga de volumen, contribuye a un edema e insuficiencia cardíaca y sus efectos inflamatorios y profilóticos. El sistema renina angiotensina aldosterona ya no es solo hemodinámico, sino que promueve la inflamación, estimula la fibrosis y el riñón y corazón. ¿Usted? Aunque el paciente esté en enfermedad renal crónica estadio 5, Estadio 5, el sistema renina-angiotensina aldosterona sigue activado y agrava el edema. Justificación fisiopatológica: el riñón enfermo percibe hipoperfusión, o sea, menor flujo efectivo. Esto activa la liberación de renina. Mayor angiotensina 2, esto es igual a vasoconstricción renal, igual a disminución de la tasa de filtrado glomerular, es decir, se hace un círculo vicioso. Mayor aldosterona, esto es igual a mayor reabsorción de sodio y agua en los túbulos remanentes. Aunque la tasa de filtrado glomerular es muy baja, las nefronas funcionales retienen sodio de forma desproporcionada. Ahora dice aquí, el problema no es que solo el riñón no elimina, sino que además retiene activamente sodio por el sistema renina-angiotensina aldosterona. Ya, me parece bien, pero ¿lo entiende? ¿Estás seguro que lo entiende? Si yo digo estadio 5, ¿cómo está ese terremoto en ese riñón? ¿Cómo está esa destrucción masiva? Pero escuchen la palabra clave que su compañero ha dicho. Escuchen. Empieza con R y termina con E. Lea rapidito de nuevo. Lea de nuevo, rapidito. Listen to me. Lea de nuevo. Aunque el paciente esté en enfermedad renal crónica estadio 5, Estadio 5, el sistema renina-angiotensina aldosterona sigue activado y agrava el edema. Justificación fisiopatológica. Punto. Primera conclusión. A pesar que hay daño, a pesar que hay hipervolemia, intrínsecamente se está liberando renina, angiotensina, aldosterona. Ya. Siga. Justificación fisiopatológica. El riñón enfermo percibe hipoperfusión, que es disminución del flujo efectivo. Esto activa la liberación de renina. Mayor angiotensina 2, esto es igual a vasoconstricción renal y disminuye la tasa de filtrado glomerular, lo cual provoca un círculo vicioso. Sí. Mayor aldosterona, esto es igual a mayor reabsorción de sodio y agua en túbulos remanentes. Aunque la tasa de filtrado glomerular es muy baja, ya está baja de entrada. Sigue. Las nefronas funcionales. Esa es la palabra clave. Dos palabras claves hay. Las nefronas funcionales o las nefronas remanentes. ¿Qué significa este concepto? Resulta que cuando yo tengo una insuficiencia renal crónica, primero esto es un dibujo para que entienda. Tengo daño de este porcentaje de nefronas. Todas están muertas. Posteriormente siguen muriendo las nefronas. Siguen muriendo las nefronas. Y quedan algunitas con función normal. Absorben, secretan, regulan. Pero en esta es donde se está produciendo la acción de aldosterona.
en esas poquitas nefronas funcionales o remanentes se está produciendo la absorción de sodio, se está produciendo la absorción de agua. Y en la medida que vamos empeorando nuestra insuficiencia renal, yo tengo aldosterona, ¿no ve? Esta aldosterona causa fibrosis y esta fibrosis va progresando. Entonces, y si tengo menos nefronas, más hipertensión. Y la hipertensión es por aumento del volumen intravascular. Entonces, aquí la conclusión es, la angiotensina 2 actúa, el sistema de renina-angiotensina aldosterona actúa en las nefronas remanentes. Y allí es donde entramos en ese círculo vicioso de mayor retención. Más liberación de aldosterona, la aldosterona produce más fibrosis. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes como médicos? Hoy, como estudiantes, si sus papás son diabéticos, hay que tratar de sacarlos de la hipertensión, hay que hacer todo lo posible para que no sean diabéticos, para que se curen. Hay que hacer eso, porque este es el final de la diabetes y de la hipertensión arterial. Van a terminar con daño renal y retención de agua, y con edema. ¿Listo? Ya. Bueno, foto. ¿El título cuál sería? Título. ¿Pero qué estamos estudiando? No. Edema. Con la palabra edema, ¿cuál es el título? Eso. Edema en la insuficiencia renal crónica con activación. No con activación. Con participación del sistema renina-angiotensina aldosterona. ¿Sabían ustedes que en el título está el 50% del aprendizaje? Solo el título es 50%. Por eso el título tiene que ser claro. ¿Ya le sacó la foto? Ya. ¿Qué se llama? O sea, ¿qué se llama? ¿Seré yo, señor? Sí, usted. No están atentos, ¿no? ¿Nancy? Borra la pizarra. Ya. Ahora. Parece una broma, ¿no? Pero Nancy se está haciendo conocer. Y al final del juicio final... bueno, pues... Doctor, seré yo borraba la pizarra. Nancy, pase. Bueno. Ya. Ahora. ¿Y la que estaba grabando? Así. Cuidado que por error salga al revés, ¿no? Mire, va a salir con la... Y esta es la camarógrafa. Con razón pasa clases bien. Bueno, escuchen. Con esto terminamos edema por aumento de la presión hidrostática. Con esto que voy a explicar ahorita. Vamos a explicar el título, no lo sé. Lo vamos a hacer, no lo sé, vamos a armarlo con ustedes. Resulta que acá yo voy a dibujar un pulmón y este pulmón lo vamos a conectar directamente con aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. ¿Estamos? Un detalle que no están en la obligación de saber hoy día, porque no hemos llevado insuficiencia cardíaca. El negro. Resulta que la historia va a empezar con daño del miocardio. Ahora le vamos a dar ya ejemplos. Hace rato hablé de Chagas.
Ahora les voy a aumentar otra enfermedad más. Infarto agudo de miocardio. Al final, el infarto agudo de miocardio produce insuficiencia cardíaca. Estenosis aórtica. La sangre no puede salir porque esto está reducido, este diámetro de la aorta. Estenosis de la válvula mitral también, o insuficiencia de la válvula mitral. Al final tenemos insuficiencia cardíaca. Y en el transcurso de los años este ventrículo cambia, ¿no? Tenemos fracción de eyección menor al 50%. Resulta que cuando la sangre se está llenado de la cavidad ventricular, la aurícula tiene que hacer una fuerza para vaciar su contenido. Ejemplo, ustedes aquí arriba y aquí un globo. Lo inflan el globo, este es el ventrículo izquierdo. Ustedes están inflando así. El hecho de inflar va a generar una fuerza en los cachetes, ¿no ve? Van a generar ustedes una presión. Para poder meter aire, yo necesito generar una presión. ¿Para qué? Para vencer la resistencia del globo, de la pared. Mientras se está llenando la aurícula izquierda y el ventrículo, en condición fisiológica no hay mucha resistencia. Condición fisiológica. Condición patológica, voy a hablar nuevamente de la aldosterona y el daño, lo que quedó como resumen, que la aldosterona causa fibrosis del glomérulo y de los túbulos. Acá en el sistema, ya dijimos que en la IC había renina de gestación de aldosterona, ¿no? Esta aldosterona, que ya se produjo por lo que explicamos, por la hipoperfusión, también va a producir fibrosis. ¿Y qué va a generar? Que cuando se esté vaciando el ventrículo, de la aurícula del ventrículo, se va a encontrar una resistencia. Esa resistencia le vamos a dar un nombre: presión de fin de diástole. En condición fisiológica es menor a 8. Fisiológica. Cuando yo tengo 8 máximo en el ventrículo izquierdo, en la aurícula izquierda tiene que ser 4. Perdón, está mal. Tendría que ser 10 para vencer, ¿no ve? Seguimos subiendo y aquí tendría que ser 12. Ahora les voy a dar los valores normales. Vamos a recapitular. Condición fisiológica, aquí es 7. Aquí vamos a poner 6. Y aquí voy a poner 6 y aquí voy a poner 4. Entonces, en condición fisiológica, presión capilar del pulmón 7, 6 en la aurícula y 4 en el ventrículo. O sea, diferencia de presiones, podemos hacer que haya un vaciado cómodo, ¿no ve? Eso es normal, eso es insuficiencia cardíaca compensada. El paciente se va descompensando con el tiempo, va liberando más angiotensina 2, no toma sus medicamentos, sigue comiendo sal, no hace caso. Ahora mire, esto es fisiológico. Patológico. Este 4 ya no es 4. En el ventrículo izquierdo la presión de fin de diástole, es 20. La presión, aquí voy a poner 40. Acá, en la aurícula izquierda, 30. Y si aquí es 30, acá tiene que ser 40. Entonces, cuando hay un aumento de la presión telediastólica en el ventrículo izquierdo por una IC descompensada, aumenta la presión en la aurícula izquierda y aumenta la presión hidrostática en el pulmón, visto en otra foto. Este es el alveolo, estos son los capilares del pulmón, aquí está la aurícula izquierda, la presión dijimos 30, ¿no? No, 40.
Esto era 7 antes. Era 7.3 normal. Ahora empieza a salir líquido porque aumenta la presión hidrostática. Líquido al espacio intersticial. Cuando ustedes lleven semiología y escuchen hablar de estertores en la insuficiencia cardíaca, esos son los estertores. Entonces los estertores por un aumento de la presión hidrostática del pulmón. Sigue aumentando la presión hidrostática del pulmón y miren dónde va a ir el agua. El agua viene al alvéolo. ¿Cómo la vamos a ver en la radiografía? Todo esto está lleno de agua, alas de mariposa, y esto se llama edema agudo de pulmón. El paciente no tolera el decúbito, está en ortopnea, está en disnea de reposo, está con tos hemoptoica. Entonces, disnea, ortopnea, hemoptisis, en la radiografía alas de mariposa. ¿Listo? Ahora, no quiero que usen el ChatGPT. No lo usen, solo un segundo. ¿Cuál es la fisiopatología del edema pulmonar? Congestión del ventrículo, de la aurícula izquierda, que ocasiona el aumento de la presión hidrostática de los capilares pulmonares. ¿Qué le faltó a él? Él dijo el paso 2 y el paso 3. ¿Cuál es el paso 1? Aumento de la presión del ventrículo. Exacto, un punto y un punto. Aumento de la presión de fin de diástole de ventrículo por endurecimiento del corazón. Entonces, y para entender el edema, esta es la palabra clave. Presiones retrógradas aumentadas. Entonces, paso número 1, presión de la aurícula del ventrículo izquierdo, presión de la aurícula del ventrículo izquierda y presión de la presión capilar pulmonar. Eso me está generando el edema cardíaco, el edema cardiogénico. Y estos pacientes son desesperantes cuando llegan al servicio de la emergencia. Porque ustedes ven, a los que han ido a pescar alguna vez, un pescadito fuera del agua. Y hay uso de los músculos accesorios. Y ya vayan familiarizándose, hay acá. Esto genera trastorno de difusión de oxígeno. Traducido, ponen el saturador y suena. Tienen saturación menor al 89%. Eso se llama hipoxemia. No lo pueden echar a este paciente porque no puede echarse, el paciente está con edema agudo de pulmón. Es desesperante. ¿Cuál es el tratamiento? Sin el ChatGPT. ¿Qué tienen que hacer? Tengo que disminuir la presión intraventricular. Bien. Disminuir la presión intraventricular, disminuir la presión en la aurícula izquierda y disminuir la presión, ¿dónde? Capilar pulmonar. Ahora, la pregunta es esta, para que aprendan. Busquen en ChatGPT. ¿Cuál es el rol de la nitroglicerina en la reducción, en el manejo? No. ¿Cuál es la intervención de la nitroglicerina? Anoten. ¿Cuál es la intervención de la nitroglicerina en la fisiopatología para el manejo del edema agudo de pulmón? Quiero los de atrás que participen. Ya. Acérquese. Está así. Ya. Hable fuerte. Disminuye el edema pulmonar al producir vasodilatación venosa, lo que reduce la precarga y la presión hidrostática
en los capilares pulmonares, evitando la salida del fluido hacia el intersticio y los alveolos. Entonces, reduce. ¿Se acuerdan que había la sangre, el volumen de fin de diástole, volumen, ya no presión, en el ventrículo tiene una relación directa con precarga? Entonces, si yo vasodilato los vasos pulmonares, dice, ¿no? Si yo vasodilato los vasos pulmonares, reduzco el retorno venoso a la aurícula izquierda. Por lo tanto, reduzco la precarga. Si reduzco la precarga, reduzco la presión del ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, y la presión capilar. ¿Todos tienen lo mismo? ¿Alguien quiere aumentar algo más? Ahora, siguiente pregunta. ¿Cuál es el rol, en el mismo tema, cuál es el rol de la furosemida en el manejo de la insuficiencia, del edema agudo de pulmón en su fisiopatología? Intervención de la furosemida en la fisiopatología del edema agudo de pulmón. ¿Ya? La furosemida actúa en dos niveles. Es un efecto rápido, hemodinámico, que antes de orinar, lo que muchos olvidan, produce venodilatación, disminuyendo el retorno venoso, disminuyendo la precarga, al igual que la nitroglicerina. En este punto, el resultado inmediato es que disminuye la presión en la aurícula izquierda, disminuyendo la presión capilar pulmonar. Punto. ¿No estamos atacando la fisiopatología? ¿No está diciendo que la furosemida reduce la presión en la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo a través de su venodilatación? O sea, fíjense, si sabemos fisiopato, sabemos fármaco. Siga. Con una mejora rápida del edema pulmonar. Su segundo es el efecto diurético, que es más tardío, inhibe el contraportador sodio-potasio cloruro en el asa de Henle, aumentando la eliminación de sodio y agua, disminuyendo el volumen intravascular, dando como resultado una disminución de volemia, una disminución de la presión hidroestática y la disminución de la formación de edema. Y la integración fisiopatológica es que la furosemida mejora el edema agudo del pulmón porque a corto plazo disminuye la precarga, al mismo tiempo disminuye la presión capilar pulmonar, y a mediano plazo, al disminuir el volumen circulante, disminuye la presión hidroestática, haciendo que en ambos casos disminuye la salida de líquido hacia los alveolos. En resumen, la furosemida... Miren. ¿Se acuerdan la cantidad de líquido que hay en el alveolo? Que yo les dibujé. Entonces tenemos que sacar ese líquido. Ya, siga. En resumen, la furosemida en el edema agudo de pulmón actúa primero como venodilatador, reduciendo la precarga y la presión capilar pulmonar, y luego como diurético, disminuyendo la volemia, lo que reduce la filtración de líquido hacia los alveolos. Perfecto. Ya son nefrólogos junior, son terapistas intensivistas junior, son cardiólogos junior, son clínicos ya. ¿Por qué? Porque saben la fisiopatología y saben la farmacología. O sea, ahora también los estoy motivando para que aprendan farmacología, pero vieron que tenemos que empezar siempre de fisiología, fisiopato y aplicación de farmacología. Bien. ¿Dudas? ¿Por qué perdió la selección? Esa es la duda. Ya, esa es la duda. Bueno, les cuento que mañana tenía que viajar, el miércoles tenía que viajar en avión. Y mi pasaje no lo puedo cambiar. Estoy yendo a Trinidad a comer cola de lagarto. Y estoy yendo a un congreso y voy a exponer. Y hoy me acabo de enterar que mi exposición es el miércoles. Y el avión al que iba a ir llegaba a las 4 de la tarde. Así que ya no voy a dar la exposición. Pero hay que generar plan B. El plan B es ir nomás a la terminal, llegar con tierra, cansadito, y a las 10 tengo que dar mi clase de mi conferencia. Ahora, yo amo la fisiopato, pero no